Muchas gracias, Felipe. Buenas noches y feliz sábado, chicos. El Señor les bendiga y en el nombre del Señor Jesús le doy las gracias por ser parte de este ministerio. Es un ministerio que no es para todos, pero una vez que tú estás allí es un privilegio que Dios te da y es porque definitivamente es parte del escuadrón especial que Dios tiene aquí en esta tierra para predicar el Evangelio. Muchos de los países conocieron la verdad o se inició la obra del adventismo gracias a que uno o un par de hombres o un pequeño grupo de personas fueron con el mensaje de esperanza a poder hacer estragos espirituales en un mundo que perece. Así que bendito sea el Señor y bendita la obra del colportaje. Bueno, agradezco a Felipe también por la invitación que nos hace en esta noche. Hace rato cuando dio Felipe un espacio para orar, le decía, Señor, bueno, gracias por el privilegio que me das. No merecemos ser parte de este equipo, de predicar, pero tu gracia nos conecta con el cielo y por eso yo estoy contento de estar con ustedes en esta noche porque el hecho de trabajar en la editora y suministrar los libros no quiere decir que sea más santo que ustedes, ¿ok? Porque Dios puso a cada uno como Él quiso en su obra y sea lo que tú hagas para Él, mientras lleves su bendición y tú te coloques en sus manos, Dios te dará la victoria. Yo quisiera preguntar, ¿todos aquí son chilenos? A ver, todos. Yo espero que si tienen la cámara apagada, por lo menos estén prestando atención. ¿Sí? Algunos seguro están preparando la cena o está en pijamas ya, ¿no? Bueno, aparte No de mí, todos. ¿alguien más? A ver, Pregúntale nomás, pregúntale nomás. a ver, ¿quién es de otra nacionalidad aparte de ser chileno o venezolano? Bueno, esta oportunidad de colportaje, o esta dinámica de colportaje como que hace que igual nosotros de alguna forma reclutemos personas de otras fronteras, ¿sí? Y se hace como más flexible en esto. Y bueno, igual la Universidad Nacional Adventista de Chile, bueno, como todas las universidades, recibe extranjeros y que parte de sus estudios pues los solventan económicamente por la obra de colportaje. Le damos la bienvenida a Edu, imagino que es Eduardo, ¿ok? Ecuatoriano de la mitad del mundo. Ese hombre es de la mitad del mundo, así que tengan cuidado. Dios te bendiga, Eduardo, a ti, a tu familia y tus ministerios, y de manera especial, que Dios te dé la victoria este verano, ¿ok? Cifra Ferreira, cuando vi el apellido sospeché, o es de Portugal o es de Brasil. Ahí dice que es brasileña, bem-vinda, Cifra, Deus te abençoe também. Nesse verão, eu não sei se falei bem, espero que Dios te guarde, bienvenida, y gracias por ser parte de este equipo también. Okay. Y el resto es de casa, es de Chile, y bueno, y el que les habla esta noche que es venezolano, y después de haber dicho todo esto, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión en unos minutos y decirles, entre otras cosas, que de seguro ustedes han escuchado lo siguiente: no hay sermón más poderoso que el testimonio personal. Y yo quisiera hacer un énfasis en esta noche de las promesas. También cuando se habla de colportaje, cuando se habla de este ministerio en especial, hay palabras que son muy comunes en este trabajo. Una es ir por fe, una es las promesas de Dios, una es salvación, ¿ok? Otra palabra común es vender también. Y el vender es sinónimo de servicio, en nuestro caso, porque nosotros no tenemos cualquier producto. Nosotros, hablando mercantilmente, tenemos el mejor producto que la humanidad puede recibir, es la salvación en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que, entre otras cosas, yo quisiera hablarles de promesas. Y yo quisiera mirar el concepto, por lo menos, de dos de los hombres más importantes que ha tenido el mundo cristiano. Uno es el apóstol Pablo y otro es el apóstol Pedro. ¿Qué es para ellos las promesas de Dios según la Biblia? Yo quisiera que si ustedes tienen su Biblia allí en su casa, allí en el teléfono o de papel, puedan ubicarse conmigo en segundo libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro,
el capítulo número 1. ¿Ok? Porque si yo les preguntara para ustedes, ¿qué son las promesas de Dios? ¿Qué responderían? Respóndalo en su corazón para que no hablan los micrófonos y se desordene la cosa aquí un poquito. Pero vamos a ver, para la mente del apóstol Pablo, por inspiración divina, ¿qué es para él las promesas de Dios? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 4. Dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Entonces, para el apóstol Pedro, ¿cómo son las promesas de Dios? Por lo menos en dos sentidos. En primer lugar son, y en segundo lugar son grandiosas. Oye, a veces uno como que se imagina que está en la iglesia y le van a responder, bueno, si el que escribe rápido, que le escriba cómo son las promesas de Dios, grandiosas, y también las promesas de Dios son preciosas, son hermosas. Así son las promesas de Dios. Para el apóstol Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, mis queridos, y ya que tenemos una brasileña allí, vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo número 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo número 20 de la palabra de Dios, dice lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo número 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por quanto também por ele, e o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Entonces, para la mente del apóstol Pablo, ¿cómo son las promesas de Dios? Bueno, hemos oído que en las Sagradas Escrituras hay más de 3,000 promesas, pero según lo que leímos en la segunda carta de Corintios, Dios le colocó a todas las promesas un sí, un amén. Es decir, a las demás de 3,000 promesas de las Sagradas Escrituras, lo extraordinario en esta noche y la buena noticia que yo les quiero entregar a cada uno de ustedes, muchachos, 2, 3, 4, 5, 6, que son parte de esta campaña, es que si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá, porque Dios a todas las promesas le colocó un sí, un amén. Entonces, ¿cómo son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son grandiosas, son preciosas, y a las demás de 3,000 promesas, Dios a todas ellas le colocó un sí. ¿Qué les parece? Bendito sea el nombre de Dios en esta noche, porque tenemos a un Dios majestuoso y a un Dios con un amor inexplicable y con sus bendiciones incontables. Ahora, el mensaje de esta noche se titula 5 en 1, y yo dije al principio como introducción que no hay sermón más poderoso que el testimonio. Es cuando tú cuentas lo que Dios ha hecho por ti, cómo las promesas de Dios se han cumplido en tu vida. Quiero decirles, mis queridos, que la camisa que cargo en esta noche es muy especial para mí y es parte del mensaje. ¿Ok? Como bien dijo Felipe al principio, yo soy de nacionalidad venezolana. Hace 4 años, el día 7 de septiembre del año 2016, aquí guardo copia yo de lo que fue parte de mi pasaje, de mi boleto aéreo. Yo salí de Venezuela con destino a Santiago de Chile. Hice una escala en Panamá y llegué aquí el 8 de septiembre a las 12 de la noche y llevaba esta camisa. Hace 4 años me quedaba un poquito más grande, ¿ok? Esta camisa ya fica agora un poquito más pequeñina. Sin embargo, mis queridos, yo quisiera que en esta noche ustedes pudieran conocer parte de mi testimonio en cuanto a las promesas de Dios. Y el mensaje se titula 5 en 1, porque yo ahora quiero que ustedes vayan al libro de Isaías, al profeta Isaías, y al capítulo número 58. Hace 4 años yo llegué a este país con esta camisa, con 2 maletas de 23 kilos, pero con algo especial. Isaías capítulo número 58, versículo número 11 de la palabra de Dios. Yo quiero que no pierdas detalle y presta mucha atención, porque es de vida o muerte lo que yo te voy a compartir en esta noche, ¿ok?
Así que Catalina, Pablo, Felipe, Cifra, Edu, Héctor, presten mucha atención. Isaías capítulo 58, versículo número 11 de la palabra de Dios, recordando que las promesas de Dios son como grandiosas. Las promesas de Dios son preciosas. ¿Y será que Dios cumple todas las promesas que él hizo al ser humano? Vimos que el apóstol Pablo dice que a Dios a todas las promesas le ha puesto un sin, un amén. ¿Ok? Si estás allí en tu casa o donde estés, o si deseas prender la cámara, si te has inspirado en esta noche delante de las promesas de Dios, yo quiero invitarte a que tú puedas levantar la mano ahí donde estás. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios especialista en cumplir promesas? Levanta tu mano o, bueno, ahora el dedito así de Zoom. Si tú lo crees, ahora yo quiero invitarte a que tú la puedas cerrar. Cierra la mano allí donde tú estás, llévala hacia tu pecho y di: yo soy un hombre que tiene las promesas de Dios. Eu sou una mujer que tenga promesas de Dios. Di: yo soy un hombre y una mujer que tiene las promesas de Dios. ¿Sabes tú que las palabras tienen poder? Y en uno de los libros, hablando acerca del colportaje, una autora llamada Helen White dice que el don más precioso que Dios le pudo haber dado al ser humano es el don del habla. Y ustedes en el verano van a tener que hablar y hablar mucho. Y si seguimos como estamos, quizá van a tener que escribir bastante también, teclear mucho. Pero con el don del habla que Dios les ha dado y la habilidad de comunicarse, ustedes van a ver las promesas de Dios en su vida. Ustedes se van a apropiar de las promesas de Dios porque ustedes son hombres y mujeres que tienen promesas de Dios. Yo llegué aquí hace 4 años con esta camisa, con 2 maletas de 23 kilos, a las 12 de la noche al Aeropuerto Internacional Santiago de Chile, pero aparte de todo eso, yo traía en mi equipaje las promesas de Dios. Isaías 58, versículo 11. Y este versículo es interesante, mis queridos. Yo voy a leer la versión internacional porque tiene un lenguaje bien especial para ilustrar lo que quiero entregar. 5 en 1. Y este es un versículo. En un solo versículo, Dios nos va a entregar 5 promesas. Rápidamente en esta noche. En un solo versículo, ya 5 promesas. ¿Qué nos quiere decir esto? Mis queridos, que el amor de Dios es tan grande que permeó las Sagradas Escrituras con sus promesas para que nosotros nos apropiáramos de ellas. Y la primera de las promesas que tiene este versículo dice lo siguiente: el Señor te guiará siempre. ¿Cuántos de ustedes no se sentirían seguros antes de salir de la puerta de su casa confiando en que ya Dios va a guiarlos una vez que salgan? Moisés dijo en una oportunidad: Señor, no nos saque de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. ¿Tienen ustedes la valentía, la osadía de orar de esa manera? Señor, no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Pero la promesa de Dios, ya él te lo ha dicho en su palabra. Dios prometió: el Señor te guiará siempre. Qué lindo es tener la seguridad, Pablo, Catalina, Cifra, Edu, Felipe, Héctor, de que Dios te guía. Si nosotros somos sinceros, yo me imagino que todos acá son estudiantes, pero quizá estoy hablando para algunos de ustedes que necesita tener éxito en este ministerio durante el verano para poder seguir estudiando, para tener solvencia económica, y necesitan que Dios los guíe, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, la promesa de Dios es que Él te guiará siempre, pero tú tienes que estar dispuesto a seguir el mapa de Cristo Jesús. Y este trabajo que ustedes están haciendo, y les felicito porque como campaña están teniendo esta inyección de motivación previa a lo que sucederá en el verano. Se están anticipando a las promesas de Dios, están preparando el terreno espiritual, física, intelectualmente, han recibido adiestramiento seguramente también.
Es decir, que están preparándose para que la promesa de Dios, de su guía, sea una realidad. Y en esta parte de las primeras, de las 5, de este 5 en 1, el Señor te guiará siempre. Donde yo he ido, yo alabo el nombre de Dios y le doy honra a Él, porque donde he ido el Señor me ha guiado. Yo llegué a las 12 de la noche sin tener un lugar de hospedaje, digamos, contratado para yo pasar esa noche. Y yo llegué aquí con mi hermano de 18 años, recién 18 años cumplidos. Y una vez que nos sellaron el pasaporte y estábamos aquí en Chile, ahora, ¿dónde vamos a dormir? Y Dios, que guía a sus hijos, proveyó de un lugar y llegué a hospedarme. Justamente había habitación, económico, un lugar súper cómodo y a 3 cuadras de distancia de la primera iglesia adventista que yo visité aquí en Chile, la iglesia adventista de Porvenir, acá en Santiago. Que dicho sea de paso, es la misma manzana donde trabajo actualmente, es decir, que Dios me ha mantenido en ese sector desde que yo llegué, desde el primer día que yo llegué. Porque Dios te guiará siempre. Y el primer trabajo que yo hice acá fue justamente ejercer el ministerio del colportaje con la dinámica del colportaje estudiantil. Y yo tengo que ser honesto con ustedes en esta noche, porque cuando yo decidí colportar inicialmente, yo lo hice más por una necesidad de tener un lugar donde vivir, porque a mí me dijo el tesorero de la Unión en ese momento, oye, yo me fui uniformado de conquistador y me dieron las insignias allí, que yo tenía, yo fui de bravador, entonces, ellos olharon para mí, y, oye, ¿de dónde eres tú? No, yo tengo 3 días que llegué aquí a Chile, estoy buscando alquiler, arriendo, habitación, hermano, si ustedes saben, y me dijo el tesorero de la Unión que asistía a esa iglesia en ese momento, oye, ¿por qué no colportas? Los estudiantes, ellos siempre les prestan los colegios, o la asociación consigue una casa para que se quede, mira, te ahorras dinero, aparte colporte, y yo, por la presión que tenía, que no tenía papeles para contratar una habitación, o una casa, un departamento donde vivir, yo, sinceramente, decidí principalmente colportar por el refugio que iba a tener. Por tener dónde pasar la noche, ¿sí? Inicialmente yo, esa fue mi acercamiento hacia el colportaje. Para nadie es un secreto que la realidad de mi país es complicada. Y yo llegué aquí con un título también de ingeniero químico, con la intención de ejercer esa profesión acá en este país. Y yo lo primero que hice fue trabajar para Dios en la obra de colportaje. Okay. Nunca lo había hecho en mi vida, nunca había vendido un libro en mi vida, y yo me matriculé para colportar inicialmente con la intención de que, bueno, tengo un techo donde quedarme, estoy aquí con los muchachos. Pero saben que Dios se encarga y es especialista de organizar las piezas de nuestra vida y de darnos oportunidades, porque la segunda promesa es lo siguiente: te saciará en tierras resecas. Este detalle es interesante en la Biblia, porque normalmente nosotros pedimos que Dios nos bendiga, que nos vaya bien, que nos prospere cuando hay bonanza, cuando hay tranquilidad, pero yo no sé si estoy hablando para alguien que su realidad actual como familia o económica o financiera es reseca. ¿Ok? Hoy el mundo, hay muchas partes en el mundo que es una tierra reseca, hablando de forma simbólica. Y hay personas que están orando para que finalmente brote la hierba verde, para que finalmente se abra una luz en medio de las tinieblas. Si yo llegué, mi tierra estaba reseca y yo dije, bueno, Señor, yo voy con esta intención. Sinceramente, bueno, yo voy a hacer esto pero porque no tengo dónde quedarme. Pero el Señor tocó mi corazón y yo me comprometí con la campaña de colportaje después que vi sus milagros en esa primera semana. Porque Dios nos ama tanto que aun cuando nosotros quizás buscamos a Dios o lo busquemos por sus beneficios, en lugar que por su amor,
el Señor, por su amor, toca nuestra mente, nos impresiona y naturalmente nosotros tenemos que acercarnos a Él, no para buscar sus beneficios, sino para buscar estar de manera dependiente con su amor incalculable. La segunda promesa de Dios en este versículo es: te saciaré en tierras resecas. Yo llegué aquí sin nada y Dios, en el colportaje, en 6 meses me dio lo que yo necesitaba y más de lo que yo esperaba. Porque el primer día que yo salí, en menos de 2 horas, había entrado a una casa y vendí la colección completa del doctor Jorge Pamplona Roger, el poder medicinal de los alimentos, de los jugos, poder medicinal de las plantas, placer y salud en su mesa y cómo tener un cuerpo sano, de contado. No tuve que abrirlos, simplemente decir: estos son los libros, esto es lo que yo estoy haciendo. Bueno, ustedes saben la presentación que uno hace, pero la señora quedó tan emocionada. Yo no sé si fue el señor que intervino ahí, yo sé, mejor dicho, pequé con lo que dije. El señor intervino ahí y en menos de 1 hora ya yo había vendido los 5 libros y llama a mi líder: José, por favor, tráeme 5 libros más porque acabo de vender todo. Pero yo vi ahí que el ministerio del colportaje es probado, está probado, y que si tú te colocas en manos de Dios, Dios te guiará, Dios te sustentará en tierra reseca y te dará su bendición. Porque ese ha sido el único día en Chile que yo he estado donde he generado más dinero que todo el tiempo que yo tengo trabajando aquí. ¿Por qué? Porque Dios no necesita días para bendecirte, mi querido amigo. Dios necesita un momento para mostrarte su gloria y sus promesas. Y para saciarte en tierra reseca. En tercer lugar, dice el versículo, yo no sé si me estoy demorando tanto, pero ya en 5 minutos termino. Dice la palabra de Dios: y fortalecerá tus huesos. Esta es una promesa. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado quebrantado de salud, le ha dado el virus, o sufre de alguna patología, alguna enfermedad, o tiene algún familiar y por esa razón está sufriendo, quizá no físicamente, pero sí emocionalmente. Pero la palabra de Dios promete en este versículo, Dios a través de su palabra dice: y fortalecerá tus huesos. Es decir, te dará la potencia que tú necesitas, tanto física, emocional, espiritualmente y especialmente física, para que tú puedas hacer la obra de Dios. Especialmente en el colportaje, que Dios te dará las fuerzas, fortalecerá tus huesos para que tú puedas ejercer este ministerio. Pero aquí hay también una aplicación que yo quisiera dejar con ustedes, porque el Salmos capítulo 32 dice: mientras callé, hablando del salmista acerca de su pecado, el capítulo 32 habla acerca de que él confesó su pecado, dice: pero mientras callé se envejecieron mis huesos. Mis queridos muchachos, si quieres que te vaya bien este verano, tienes que consagrar tu vida a Dios, confesar tus pecados al Señor, aquella debilidad que te oprime, que todavía te esclaviza, para que tus huesos sean fortalecidos. Porque el salmista dijo: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, que entonces cuando yo hablo y confieso, el Señor los fortalece. Amén y bendito sea el nombre de Dios. Sigue diciendo, el versículo número 11, el 4 de los 5, la cuarta promesa: serás como jardín bien regado. Qué lindo se ve un jardín cuando está bien cuidado. Es hermoso. Es decir, cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, cuando tú te encargas de las cosas de Él, cuando tú te preocupas por las almas, Dios se encargará de hacer florecer todo a tu alrededor. Te dará la beca si Él lo quiere. Te permitirá estudiar con tranquilidad si Él lo desea. Te concederá las bendiciones que producto del colportaje de manera económica están disponibles para ti. Te permitirá ver almas entregarse a Jesús producto de un libro que tú les entregaste. Bendecirá a tu familia y se preocupará por tus necesidades siempre que tú riegues tu relación con Dios. Entonces Él florecerá tu jardín. La promesa de Dios es que Él florecerá
serás como jardín bien regado. Es decir, que todo tu alrededor estará en buenas condiciones. Es una promesa de Dios. ¿Por qué no se puede cumplir? No porque dependa de Dios, sino porque quizá dependa de mí. Porque el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. No hay razón para fracasar en este ministerio. Y mis queridos, el Señor me dio la bendición ese primer día que yo salí a colportar y dije, Señor, si así llueve que no escampe, aquí me quedo yo. 5 libras en la primera visita. No, Señor, esto es magnífico. Pero déjame decirte que hay tiempos de sequías también. Porque yo en una oportunidad duré 11 días, recuerdo este número, 11 días sin vender un libro. Varias veces me senté a llorar en los parques. Yo lloré en la rua, algunas veces también. Y diciendo, Señor, ¿pero por qué? Mira, yo soy ingeniero, salí de Venezuela, necesito ayudar a mi familia. ¿Por qué la gente no me compra un libro? Porque también nuestra humanidad aflora en los momentos de crisis. Porque tenemos que entender que estamos en un mundo donde las rosas no todo el año permanecen bonitas, sino que también los pétalos se marchitan. Pero la promesa de Dios es que serás como un jardín regado. Y voy a terminar entonces mi experiencia con lo que dice el último, la quinta de las promesas que tiene este versículo, que dice, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tú, Pablo, Catalina, Héctor, Eduardo, Cifra, Felipe encabezando esta campaña, este grupo, tú serás como un manantial cuyas aguas no se agotan. Tú en manos de Dios, porque las promesas de Dios son grandiosas, son preciosas. Dios a todas les ha puesto un sí, inclusive a las 5 que acabamos de estudiar en esta noche. El Señor te guiará siempre. Dios a eso le ha puesto un sí. El Señor te saciará en tierras resecas. Dios a esa promesa le colocó un sí. Fortalecerá tus huesos. Dios a esa promesa dijo amén. Será como un jardín bien regado. Sí, dijo el Señor. Y por último, será como un manantial cuyas aguas no se agotan, y es una promesa de Dios, y Dios lo que promete lo cumple. Y Dios es especialista en sacarnos de aprietos, en sacarnos de crisis, del dolor, del llanto, y mostrarnos la luz en medio de las tinieblas. Muchas veces nos dará la venta del ángel. Muchas veces quizá el cielo calle algunos días para probar nuestra paciencia, para probar nuestra fe. Pero déjame decirte que si tú te aferras a Dios de todo tu corazón y crees que le vas a encontrar, Dios te concederá el éxito. Tenlo por seguro, porque este es un ministerio probado. Y aparte de la bendición material, Dios te dará el privilegio de ver personas que inclusive van a llorar porque tú llegaste a sus casas, porque tú les mostraste algo que nunca habían visto en su vida, y el Espíritu Santo se encargará de que por medio de ti como instrumento otras personas puedan conocer a Cristo Jesús y heredar el reino de los cielos. Y ese es un privilegio que no tiene precio. Y no hay trabajo en esta tierra que te pueda dar la bendición y el resultado, no de un sueldo económico, sino de ver a personas que por medio de tu influencia han ganado la corona de la vida. Y como resultado de eso, Dios te prospera también aquí en la tierra y suple tus necesidades y te hará como manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Por qué? Fue mi primera campaña de Sueña en Grande, de verano. Colporté los 6 meses corridos, terminé más flaco que cuando llegué de Venezuela, pero Dios me dio el privilegio de ganar la media beca y todavía conservo acá el trofeito. Mi única campaña, y Dios me dio el privilegio, nunca había colportado, no tenía experiencia en ventas, y Dios me dio la bendición de ganar mi media beca. Aquí tengo mi medallita, la voy a usar esta noche, porque este es el resultado de tener las promesas de Dios en tu vida. Mis queridos, de verdad que yo no soy digno de lo que Dios ha hecho por mí,
Y Dios me ha dado lo que me ha dado simplemente porque Él quiere. No soy merecedor de nada. Hoy yo trabajo en el área de colportaje porque Dios quiso. Porque yo sé que había personas idóneas y mejor preparadas que yo para ejercer ese cargo. Y Dios me dio el privilegio de estar allí sin ser un especialista en colportaje, sin ser un hábil vendedor, sin haber colportado 10 campañas o, mejor dicho, y Dios me colocó ahí. ¿Por qué Dios no te va a bendecir a ti? ¿Por qué sus promesas no se van a cumplir en tu vida si lo hizo conmigo? Aun cuando mi intención inicial no era permanecer colportando. Como dije y fui sincero con ustedes, yo fui primero para tener un lugar donde vivir. Pero Dios me regaló una familia a través de esos chicos y Dios me regaló una bendición no solamente económica, sino una experiencia espiritual única. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Y yo quisiera preguntar en esta noche, ¿cuántos de ustedes en esta noche quieren decirle al Señor, Señor, permíteme ser un sermón vivo y que por medio de mi experiencia otros puedan conocerte? ¿Hay alguien que quisiera decirle eso a Dios? Amén. Y que quisiera decirle a Dios también en esta noche de forma sincera, Señor, tú sabes el deseo que yo tengo de prepararme académicamente. Yo no sé si estoy hablando para alguien que va a ser pastor o que está estudiando cualquier otra profesión, pero que necesita los recursos económicos para que eso sea posible. Por favor, yo te suplico, Señor, permíteme ver tu gloria, permíteme creer tus promesas y ser portador de ellas. Permíteme ser un privilegiado de tus bendiciones, pero también ayúdame, por favor, Señor, a depender de ti, a consagrarme a ti y a vivir principalmente conectado a tu palabra para poder ver tu gloria y tu bondad. Quisieron decirle eso a Dios en oración en esta noche. Entonces oremos a Dios para que nosotros seamos entonces protagonistas de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta noche. Recordando lo que has hecho en mi vida, te agradezco porque no soy merecedor de nada, pero te alabo, Señor, porque en medio de mi debilidad, en medio de mi angustia, Señor, hace 4 años al llegar a este país, tú me protegiste. Tú fuiste mi amparo, tú fuiste mi refugio. Me diste el privilegio, Señor, de ejercer el ministerio del colportaje en esa oportunidad. Y vi tu mano, vi tu gloria y vi tu bendición. Reconozco, Señor, que esta es una escuela de formación integral y que es desafiante. En esta noche, Señor, recuerdo las veces que lloré porque no me abrían las puertas, pero también medité en muchas oportunidades que esta es una obra no para cualquier hombre o mujer, sino para aquellos que deciden ser tus hijos y amarte de todo corazón. Estoy hablando para un grupo de jóvenes que a su edad han decidido ejercer este ministerio. También hay una necesidad económica de por medio. También hay una expectativa, Señor, acerca de lo que sucederá al final de cuando este verano termine. Pero hoy yo te pido, en esta noche, que a cada uno de ellos, y especialmente a Felipe como líder de este grupo, que tú puedas entregar sus promesas en sus manos. Que a los que están conectados, Señor, en esta transmisión, puedan ser protagonistas y partícipes de tus promesas grandiosas, preciosas, que a todas les has puesto un sí, un amén, y que ellos puedan verlas hecho una realidad en este verano para honra y gloria de tu nombre. Permíteles desde ahora, Señor, ver tus maravillas, que puedan distribuir los libros en demasía, Señor, que puedan hallar gracia delante de sus contactos, delante de los clientes. Y por favor, que cuando venga el momento de crisis, cuando venga el momento de la tierra reseca, tú les des el ánimo, les des la paz y les des la confianza para que ellos puedan ver que al final serán como un manantial cuyas aguas nunca se secan. Bendito sea tu nombre. Gracias por este sábado. Bendice a la familia de cada uno de ellos. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.